Rafael Correa y Jorge Glass. Eso no deja de ser interesante porque cuando está ausente se truncan los juicios, ¿no? Hasta que no esté presente. Hasta que no esté presente, pero en esta figura, no, de cohecho entiendo que será. Especulado. Bueno, no sé si especulado, pero en todo caso, si especulado entiendo que no prescribe, o si prescribe. O creo que sí se modificó ya eso. No. Bueno, en todo caso, se puede continuar y puede ser juzgado según los entendidos en ausencia. Lo que importa de esto, señores, es que se continúe con estos procesos de investigación que están aperturados en contra de grupos e individuos que estuvieron en el gobierno anterior. Por eso la Asamblea ha facilitado el camino para enjuiciar a Correa y a Glass. Ayer con 73 votos se declaró improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho. No, improcedente. ¿73 o 78? 70, acá dice 73. Viviana Bonilla, en el Expreso, podría ser procesada como expresidente, como el expresidente y el ex vicepresidente. Porque dicen que cuando se cometieron estos hechos, Viviana Bonilla era gobernadora. Así que de tal manera que no necesita que haya un pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional. La jueza Daniela Camacho solicitó la semana pasada la autorización de la Asamblea Nacional para procesar a Rafael Correa, Jorge Glass, Viviana Bonilla. Los tres son parte de una investigación de aportes irregulares en la campaña de Alianza País del 2012 al 2016. Yo no sé cuántos antecedentes hay de hecho para investigar los aportes de campaña. Porque hay un principio que, dicen los abogados, ¿cómo es la falta de prueba, relevo, cómo es el principio? Sí, ya nos bueno, ya nos acordaremos. Y a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Y por qué? Gracias. ¿Y por qué decimos esto, mi querido Alcide? Tenemos memoria frágil. Acuérdense que con un PowerPoint el expresidente Rafael Correa controlaba por los aportes que se le pedía a los funcionarios. ¿Sí se acuerdan, no? Sí. Fue público. Sí. Y él dijo que eso era una práctica normal, que eso no estaba judicializado, que no se puede criminalizar, ni penalizar, ni nada. ¿Se acuerda? Es un poco como cuando Alexei Mosquera recibió $1 millón y dijo que eso no era ningún delito porque él era un trabajo profesional de consultoría y era un acuerdo entre privados. O sea que la corrupción, si es acuerdo entre privados, no es corrupción. ¿Ah? Oiga, ¿Qué le parece? Solo para precisar. Precise. La Asamblea en el tema de Correa y Glass sí se pronunció por 78 votos. Y en el caso de Viviana Bonilla por 73 votos. Así fue. Ah, pero aclarado entonces, porque sí. Aquí dice el Expreso, con 73 votos se declaró improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho. Para el tema de Bonilla. Dice, Viviana Bonilla podría ser procesada. Se refiere entonces al tema de Bonilla. Me parece muy bien la precisión. Hay 36 firmas que respaldan el juicio de la ministra María Paula Romo. ¿Sabe lo que dijo ayer César Litardo? Lo que nosotros hemos dicho aquí. Sí. ¿Se acuerdan que dijimos que no hay peor forma de devaluar una herramienta de control político que hacer un diversionismo y un festín de todo lo que significa el control político? Dijo ayer que resulta preocupante cómo los llamados a juicios políticos y autoridades para que respondan en la Asamblea Nacional se han convertido casi en un deporte. ¿Qué le parece? El ministro de Economía
tiene 3 juicios, 3 llamados a juicio. 3. Es impresionante. Por las mismas causas, giran alrededor. Lo uno es el juicio por no haber aportado los $2 para, según la ley amazónica que se aprobó, no para el tema amazónico. No está en el presupuesto, no se lo han entregado. El otro es por no haber dado información referente a lo mismo. Porque dijo, bueno, si ya estoy dando en ninguna comisión, ¿para qué voy a dar en otra? No, tiene que dársele al otro. Se le ocurre que si 5 asambleístas, 5 comisiones piden lo mismo, a los 5 tienen que comparecer y 5 tienen que ir. Eso me parece una pérdida de tiempo. ¿No es cierto? Y el otro es el tema de los jubilados. No, ahí hay un tema relacionado con la entrega de las aportaciones a los GAT, gobiernos autónomos descentralizados. GAT, jubilados y el tema amazónico. Así es. Las 3 cosas. Así es. Entonces imagínense usted, por las 3 cosas ya tiene 3 juicios políticos. Hay cosas más importantes en el país que deben de llamar a juicio político y no llaman. ¿Qué pasa con el cura Tuárez? ¿Cómo avanza? Mire cómo un hecho va tapando otro hecho. Y ya mismo nos olvidamos del cura Tuárez. Oiga, pero ya los vocales que han sido llamados a juicio han dicho, antes de subir al ring, han botado la toalla, porque han dicho que ya está cantada la destitución. Bueno, pero es que eso es crónica de una institución anunciada. ¿Por qué crees que para qué? ¿Lo llaman para felicitarlo? Lo llaman para decirle, señor Chao, lo hemos juzgado y se fueron y están destituidos. ¿Cuál es el objetivo fundamental, como lo hemos analizado? Cuando usted cuenta la cantidad de firmas que apoyaron el llamado a juicio político, ya usted se está dando cuenta que esas son las firmas que van a votar por la destitución. Claro, en estos casos tiene 78, hay de 70. Hay los votos necesarios. Pero ¿cuál es la finalidad? Destituirlo, no lo dejan en acefalía, porque suben los suplentes, sí, pero eso les da tiempo a que el Consejo de Participación Ciudadana no insista en la evaluación a la Corte Constitucional de los nombramientos de ellos. Hay una razón. Entonces simple. Yo te decía que era primero ayer el huevo o la gallina. Hay una razón simple, Stalin. ¿En qué parte de la ley constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana dice que ellos tienen que revisar lo actuado por el Consejo Transitorio? En ninguna parte, por favor. Pueden evaluar, pero no, por eso, pero no sobre eso destituir o poner informes que diga esto está bien o esto está mal. Ellos pueden revisar el proceso como se lo nombró, pero no pueden pensar que porque lo revisan pueden destituir. No, eso sí sabe por qué. Sí. Porque cuando fue elaborada la ley constitutiva del Consejo de Participación Ciudadana, nadie pensaba que iba a haber un consejo transitorio, por lo tanto nadie pensó en incluir algo relacionado con esto del consejo transitorio, pues, claro, ni que hubiese sido divino, pues. Pero mi querido Alcide, claro, efectivamente, pues, porque el consejo transitorio tiene otro tipo de responsabilidades diferentes originadas por la consulta. Por eso es transitorio. Exacto. Esa transitoriedad y esa consulta le dieron otras potestades que en lo formal el Consejo no las tiene, entonces no las puede practicar y no las puede asumir. Esto está claro, está clarísimo. Entonces, el hecho de que, a ver, y la otra reflexión es, Alcide, el hecho de que sí, se enjuicie y se destituyan a estos 4 miembros, no significa que se ha resuelto el problema de la vigencia, existencia y las responsabilidades del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, igualito, igualita, la misma estructura, sí, están principalizados los otros y ese organismo puede continuar. Entonces, ¿qué significa? Que la destitución de estos miembros no significa que va a terminar o va a desaparecer el Consejo de Participación. No. Se lo ha dejado formalitamente establecido con la sustitución de los suplentes. El mecanismo es igual. Entonces, ahora, es diferente. Luego, ¿qué te pregunta? Sí. Como ya lo destituyen a los señores, te apuesto que la Asamblea no hace nada más. Hasta ahí se queda. Ya están destituidos. Ya hice mi parte. Ahora, ¿a quién le toca hacer la consulta, impulsar la consulta? ¿A quién le toca traspasar de responsabilidades o recortar de responsabilidades y competencias al Consejo de Participación Ciudadana? Esas son las otras interrogantes. Bueno, ya hay unas propuestas. Hay una propuesta de institucionalización democrática que ha entregado a la Corte Constitucional. Hay otros que han pedido, ayer nomás estaba leyendo que hay otra institución que ha pedido a la Corte Constitucional, una Asamblea Constituyente, ya el juez ponente, el nuestro gran amigo Enrique Herrería. Ajá.
vamos a ver qué van a elaborar, porque la intención plena es que desaparezca el Consejo Transitorio y que sus funciones, o mejor dicho, no el Consejo Transitorio, el Consejo Definitivo, y que sus funciones, las 3 que tiene básicas, sean cada una adjudicadas a otra reforma que quieren aplicar con el tema de la bicameralidad, para que sea el Senado. Eso es una salida. Eso es una salida. La otra es la constituyente. La presidencia de la Asamblea también pide que solo la parte atinente a la elección de las autoridades de control sea asignada a la Asamblea. La joya de la corona. Que le dejemos ahí el hueso. La joya de la corona. El hueso se lo dejemos al Consejo de Participación Ciudadana. Esa es la joya de la corona, los nombramientos. Y yo le voy a decir una cosa. Si yo estuviera en el Consejo de Participación Ciudadana, yo mismo sacaba una resolución y le decía: traspaso estas competencias de designación de autoridades. ¿A quién? A la Asamblea. Señores, y déjeme con la lucha contra la corrupción y la participación ciudadana. Y yo, con la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, me convierto en el referente moral y ético de esos que ahora van a nombrar a las nuevas autoridades si se les traspasa esta responsabilidad. Me convierto entonces en fiscal de ellos. Entonces, ¿cuál es la posición mejor? ¿Convertirse en fiscal o ser observado por lo que hace? Oye, Stalin, yo le acepto que usted me diga... Eso sé, sería como un valor ético de profundizar. Yo no me pondría en la pelea a la cual ha caído el Consejo, señor. Ok. Ustedes quieren que... Escúchame, ustedes quieren que sea a propósito el tema de la pelea. Me están enfrentando. Ok, señores. ¿Y me enfrentan por esto? No, señor, perfecto. Llévese esto. Aquí mismo resolvemos el Consejo de Participación con la mayoría. Trasladarle esta responsabilidad a la Asamblea que lo está pidiendo. O sea, perfecto. De las 3, de la designación de las autoridades de la Asamblea. Ya, y el tema de la lucha contra la corrupción, participación ciudadana. Déjeme eso y participación ciudadana, nada más. No quiero usted los deja tranquilitos a Tuárez, a Sintonio y compañía. No, olvídate de eso. No, digo, si es que yo o gente como uno está pensando, estuviera en esa representación, ¿no es cierto? No era necesario que el Consejo, que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana se conviertan en contradictores de la otra. ¿Para qué? Pues no tiene sentido. No era necesario. Era lo que tenía que haber dicho, era, a ver, señores, ustedes están preocupados por esto. Vea, señores, claro. Para demostrarles que mi comportamiento, nuestro comportamiento del Consejo de Participación Ciudadana, es la lucha contra la corrupción y la represión ciudadana. Tome, le doy esta otra parte. ¿Ustedes la quieren? Llévese. Tranquilito. ¿Sabe qué sucede? Que van a entregar el lomo fino. Sí. El lomo fino es para ellos. No, hermano, es que ese no es el lomo fino. Eso es la contradicción que hay dentro de las responsabilidades del Consejo de Participación. Fue mal concebido. A ver, Teresa, ¿quiere decir? Sí, sucede que yo creo que la clase política no entiende todavía el poder real del Consejo de Participación Ciudadana. El poder real, ¿sabe dónde está? No es la designación de autoridades. De autoridades, perfecto. Está en la lucha contra la corrupción. Y la activación de la participación ciudadana. Lo que dice Teresa es muy importante. ¿Sabe por qué, Teresa? Mire, es verdad que nadie lo ha entendido todavía. ¿Por qué? Porque todavía las funciones específicas del Consejo de Participación Ciudadana no han sido trabajadas como dice la ley. Esa es una de las... ¿Por qué? Porque primero se eligieron a unos señores que lo que hicieron fue encomendados a hacer una misión específica. Después vinieron otros, los que están ahora, que yo no les doy 2 reales de apoyo, porque cada vez que yo los veo, yo digo, por favor, están navegando en el aire, no pueden ni leer una pequeñísima intervención, que ni siquiera la pueden improvisar, la tienen que leer, y cuando la leen, no la leen ni bien. Otra vez. A la señora que fue designada por el Consejo de los Pueblos, Chalá. Hace 3 días titubeaba aquí cuando estaba leyendo frente a la Comisión de Fiscalización, leía un pedazo de escrito, y yo digo, perdóneme, no tienen un poquito más de cultura, no se informan, no leen para que puedan discernir. 4 letras, una poesía rapidito, tienen que leerle, la leen mal, por favor. Discúlpeme que a veces estas cosas me enerva saber que nosotros elegimos a estas personas para que veamos después que no pueden ni leer un papel. Perdóneme, no puede ser. Mira, no puede ser. Esta es la historia de nuestro país y esta es la historia de la clase política.
La clase política no aportó ni ha contribuido a la formación de cuadros y formaciones de pensamientos ideológicos partidarios. Por eso no hay relevo. El relevo que tiene que ver con capacidades y calidades, ¿no?, respecto a quienes son representantes a nivel de elección popular. Y luego decimos, ¿por qué nosotros votamos? Porque es lo único. O sea, estos son los candidatos, pues entonces tú no vas a votar por alguien que no es candidato. Esos son los que te ponen, pues. No, así está hecha la estructura democrática de participación electoral en nuestro país. Mal hecha, antidemocrática, sí señor, pero es lo que tienes como código de la democracia. Lo que quiero decir, en otras palabras, que este es un tema más allá de la regulación de los códigos de la democracia. Es un tema de conducta ética del ejercicio del poder y de la política. Tú puedes tener toda la estructura jurídica, regulatoria, democrática, todo lo que tú quieras. Pero si a quien eliges no tiene el referente ético, político, en el ejercicio del poder, en su representación, de nada vale lo otro. Y estamos entrampados en estos debates y en estas discusiones. Tú antes decías algo, dice, es que realmente no se sabe y no se concibe el alcance de la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana, porque nadie lo ha hecho como debe hacerlo. Exacto. Es conducta ética. Exacto. Y es conducta de poder. Señores, exacto, a mí me dicen, usted tiene que hacer esto, aquí está escrito, yo tengo que hacer lo que está escrito. No puedo hacer lo que no está escrito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó con el Consejo Transitorio? Que ellos mismos pedían que desaparezca el Consejo Transitorio, donde ellos estaban haciendo un ejercicio ético y demostrando que sí se podía realizar las actividades, y las realizaron, que estaban puestas en el orden constitucional respecto a la responsabilidad del Consejo de Participación Ciudadana. Claro, tenían excepcionalidades, producto de la consulta. Claro, era diferente. Pero en todo caso, la joya de la corona de las responsabilidades del Consejo de Participación está en la lucha contra la corrupción y en la participación ciudadana. Ese otro tema que pusieron para nombrar autoridades, lo puso el gobierno de turno, el poder de turno, para perennizarse en el poder y que le cuiden las espaldas cuando ellos terminaban su periodo, porque esa autoridad iban a estar 2 años más del periodo del nuevo gobernante. Todo estaba concebido para la impunidad, todo estaba concebido para que le guarden las espaldas a todas estas prácticas corruptas que han avergonzado al país. Teresa. Qué rico sería realmente nosotros poder conocer, los ecuatorianos, toda la riqueza que tiene el Consejo de Participación, a la práctica, ¿no?, el poder que hay en las veedurías, en los observatorios, en cada uno de los mecanismos. Sí. Son las 6 de la mañana con 57 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero antes les recordamos que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Monín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar esta vía es parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Mira que el Consejo de Participación tiene más poder que la Fiscalía. Sí, mucho, mucho. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te cuento que Mapaga ha puesto tuberías aquí en el noroeste y ahora tenemos agua de la llave. Ya no compramos tanqueros ni guardamos agua. En los cerros han construido unos tanques inmensos y otros familiares que están del otro lado ya lavan la ropa en el lavadero. Son 5 reservorios que se ven a lo lejos de donde baje el agua a la cooperativa por 2 tuberías inmensas. Yo veo que el agua está llegando a todos lados. Trabajamos por tu bienestar y por un Guayaquil creciente y ecológicamente sostenible. EMAPAG, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, ¡qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y $10 dólares. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros.
Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. EMAPAC te informa que en Guayaquil se está construyendo un sistema integral sanitario con 4 macroplantas de tratamiento de aguas residuales en diferentes sectores de la ciudad. Estas plantas de tratamiento serán como el sistema digestivo de Guayaquil, tratando toda el agua que descargamos en nuestros hogares y harán que nuestro ambiente sea saludable. Trabajando por el bienestar de 3.010.000 habitantes y logrando así un Guayaquil inclusivo y sustentable. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla, porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Y bueno, señores, continúa el partido, avanza por el centro, mete el pelotazo largo por la banda, ¡qué peligro! Se viene el centro, cabezazo y 10 dólares. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Fin del espacio publicitario. Ataraya, el poder de la radio. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Entramos. 7 de la mañana en punto. Gracias por continuar en compañía de Sin Amarres. En este momento es un gusto recibir junto a nosotros al doctor Jorge Calderón. Él es analista económico y rector del Instituto Tecnológico Argos. Le damos la bienvenida a Jorge Calderón y queremos con él de alguna manera desentrañar desde su expertise, de su conocimiento académico y de su práctica como economista, desentrañar algunos aspectos que tienen que ver con la economía nacional, un poco verificar algunos indicadores macroeconómicos que tengan que ver fundamentalmente con el crecimiento, pero también cómo lograr los equilibrios fiscales, financieros dentro de a nivel del Estado y también presupuestario con esta práctica de endeudamiento para pagar deuda y sin tener crecimiento dentro de la economía del país. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, como siempre es un gusto acompañarlos. Radio Escuchas también, muy buenos días. Sí, en efecto son parte de las problemáticas que se vienen discutiendo desde hace tiempo atrás y es parte de los compromisos que quería el Ecuador con el Fondo Monetario y la hoja de ruta que tiene el Frente Económico de equilibrar las finanzas públicas. Y en ese sentido es necesario tener dos aspectos importantes. El equilibrio se consigue reduciendo gastos y aumentando los ingresos. En el primer punto, relacionado a la reducción de los gastos, hay que destacar que el Ecuador creció mucho en el tema del gasto público, especialmente en el gasto corriente que llegó a representar hasta el 30% de todo el presupuesto general del Estado. Entonces es importante en ese sentido poder reducir adecuadamente, y digo adecuadamente porque no se trata de recortar por recortar, es decir, hay que ver dónde existe duplicidad de funciones, qué instituciones están haciendo doble trabajo, de tal forma que se tengan que quedar aquellas personas, aquellos servidores públicos que realmente aporten eficientemente al Estado, que eso es lo que se requiere. Más de 10 mil millones de dólares. Por supuesto que sí, entonces sin lugar a dudas es una cifra muy importante y que de alguna forma podría direccionarse y podría surgir la duda, la inquietud, la preocupación. Bueno, eso genera desempleo, es cierto, pero tengamos presente que está de por medio el país, pero en ese sentido hay que también recordar que el gobierno debe desarrollar proyectos, especialmente en el campo de las alianzas públicos-privadas, para poder captar a esos servidores públicos, porque de alguna forma los servidores tienen capacidades, tienen habilidades, tienen destrezas y no podemos dejar ese talento que se desperdicie con el desempleo. Sobre esa opción, viene el Estado y genera estímulos
para la empresa privada en la línea de la alianza pública-privada. Pero deben ser estímulos condicionados que tú le dices a la empresa privada, yo te doy este estímulo tributario, financiero, lo que sea, pero tú tienes que absorber tantas plazas o darme tantas plazas de mano de obra. Pero esto en la práctica, desde la perspectiva del empresario que no tiene seguridad para invertir, recibe el estímulo tributario, pero no desarrolla la inversión, pues, para que tengan capacidad de absorción de mano de obra. Y eso nos ha ocurrido. Y es que eso es proteccionismo también, pues. Con la ley de fomento productivo, exactamente. Que se desarrollaron algunos incentivos tributarios, claro, para justamente alentar la inversión de la, no solo extranjera, sino también de la local. No se ha dado como quiere. Ahí también yo creo que falta un poco más de compromiso al sector empresarial, de ponerse la camiseta, y tal vez el entorno no sea el adecuado, sin lugar a duda. Hay mucho por hacer. Eso está clarísimo, pero yo creo que es parte de todo el compromiso de los diferentes actores. Es la oportunidad que el Ecuador tiene para tener un verdadero punto de inflexión en la forma como maneja su economía. Pasar de una economía que gira alrededor del sector público a pasar a una economía en que gira alrededor del sector privado. Y con esto no digo que el sector público va a estar de lado, no, porque es importante un Estado que participe en la economía, pero que participe bajo unas condiciones que no son un Estado empresario, sino un Estado que genere el entorno, que brinde las condiciones jurídicas para que se desarrolle la inversión. Jorge, pero eso se dijo al principio del gobierno, que la economía la tenía que dirigir la empresa privada, que tenía que ser el motor de la economía, la empresa privada. Pero no estamos viendo eso. Todavía no es palpable eso. Si bien hay un aumento importante de la inversión extranjera recibida en el 2018 con respecto al 2017, hay inversiones de algunos grupos empresariales, no se ve una dinámica tan importante todavía aún de la inversión privada ecuatoriana, y eso sí hay que seguir trabajando. Yo creo que está todavía a la espera de la ley de fomento productivo 2, pero también hay un llamado. Ni siquiera la van a presentar. A eso voy, hay un llamado. Ya no la van a presentar. Pero una reforma tributaria se ha anunciado para agosto. Pero hermano, la reforma tributaria es que no se trata de hacer la reforma, se trata cómo concebir una reforma tributaria, qué debe de tener como componente de una reforma tributaria. Entonces mira, a ver, una reforma tributaria, y esto los economistas lo certifican, debe estar orientado a estimular el trabajo, el ahorro y la inversión. ¿Ya? Entonces acá es lo contrario, pues hermano, acá tú haces una reforma para sacarte más plata del bolsillo de la gente, por más impuestos, Jorge. Más impuestos. Y eso justamente que hay que ir. Hay varias reformas, reformas de pensiones, reforma laboral, reforma tributaria, pero en este punto específicamente que se consulta sobre la reforma tributaria, que va de la mano con lo que mencionaba con el aumento de los ingresos tributarios que debe tener el Ecuador. No, el gobierno debe pensar, y el Frente Económico debe tener presente, que no necesariamente se aumenta ingresos tributarios aumentando los tributos, aumentando las tasas impositivas que existen. Y para muestra un botón, lo que nos pasó hace algunos años cuando fue después del terremoto del 16 de abril, se aumentó el IVA del 12 al 14%. ¿Qué hace la ciudadanía ante esa situación si sus ingresos no aumentan? Van a ver la forma de cómo optimizar su gasto. ¿Y qué hacían los que tenían las posibilidades? Si iban a Colombia, si iban a Perú, buscaban alternativas, porque subía su gasto, porque subió la tasa impositiva, pero no subían sus ingresos. Mira cuánta fuga tuvimos. Por esa situación, cuánta fuga de divisa tuvimos. Fueron a comprar a Colombia, Perú y todo. Los que tenían las posibilidades de hacerlo. O sea, Jorge, ¿usted no cree en el aumento del IVA? Porque tal como se venía anunciando. Soy partidario de que existe una reducción, y pensemos que ya, si el modelo actual de generación de tributo ha tenido resultados, ha generado las distorsiones que vemos ahora, probemos, por así decirlo, otra alternativa, y es la reducción de impuestos. Desde el IVA, ¿sí? Desde la reducción del IVA, la eliminación del ISD, probablemente existe una afectación en el corto plazo hasta que se adecúen las finanzas públicas a la nueva situación de ingresos tributarios, pero van a ser fundamentales para que en un futuro se pueda garantizar más ingresos tributarios, más inversión extranjera, porque eso es lo que termina alentando. Hay una maraña tributaria de más de 40 entre tributos, tasas de distinta índole, pagos acá a tal instituto, pagos acá a tal y cual organización. Entonces son situaciones que de alguna forma distorsionan. Lo que necesitamos es que los impuestos en el Ecuador sean más planos. Por ejemplo, un impuesto a la renta no debería ser escalonado, porque esa situación de que el que gana más pague más, todos tenemos que pagar por igual, y pagar en función también de lo que estamos generando, es decir, una eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Es decir, todo ese tipo de situaciones son oportunidades. Si bien estamos en una recesión, en una crisis económica que es palpable, que se siente en los bolsillos de la ciudadanía, es necesario verlo esto como una oportunidad para cambiar las reglas del juego y poder realmente apuntar a un largo plazo de el bienestar. Vicepresidente Sonejol les ha planteado el IVA diferenciado, que baje para el tema de las transacciones de tipo bancario,
en cuanto se refiere a los pagos electrónicos. ¿Qué le parece? Me parece una idea de las múltiples alternativas que se están generando. No soy personalmente propenso a apoyar un IVA diferenciado. Prefiero realmente que exista un IVA plano y que obviamente hay bienes y servicios que no paguen IVA, como temas de salud, ciertas cosas de educación, etcétera. Pero son parte de las alternativas que hay que discutir y realmente ver el impacto que esto va a generar. Pero justamente respecto a aumentos de tributos, porque algunos podría aprovecharse esa estrategia para aumentar el IVA para ciertos productos. Pero pensemos un momento, no nos comparemos con países como Colombia, Uruguay, que dicen, no, es que el IVA está allá el 18, está allá el 21 y por eso tenemos que subir porque nuestro IVA es de los más bajos. Pero pensemos un momento, ese IVA que es más alto genera más ingresos tributarios, perfecto, pero también hay un retorno en bienes y servicios públicos que son de calidad. Redutemos nosotros aquí, tenemos medicina en los hospitales, nuestra educación pública está al nivel de países en temas de matemáticas, en temas de ciencia, no lo está. Entonces, como ciudadano, ojo, no soy partidario de subir impuestos, pero pensé por un momento que lo fuera. Yo estaría dispuesto a pagar más en impuestos si tuviese la retribución en bienes y servicios públicos. Pero si los mismos no son de la calidad que yo espero, subir impuestos sabemos que va a terminar pagando el gasto de la burocracia. Como hemos analizado, todo gira alrededor de tributos. Yo no creo que una crisis, y ustedes los economistas, se resuelva solamente en función de una regulación respecto a tributos o no tributos. Así es. Perdóname. Aquí hay un problema en la economía del país, que es la economía más cara en bienes y servicios, comparada con otras economías que tienen crecimiento, y esta economía que está estancada. Aquí hay una economía la más cara en bienes y servicios. Entonces, ¿cómo impacta eso en la capacidad adquisitiva? ¿Cómo impactaría eso si bajas o subes un impuesto? Entonces, lo que tiene que controlarse es una regulación en el mercado, y eso debe hacerlo el Estado, más allá de que los tributos, los ingresos que debe de poner los planos, reducirlos, perfecto. Pero tú haces eso y sigues manteniendo una economía en bienes y servicios elevadísima, carísima, no competitiva, que afecta y desestimula el ahorro y la inversión, porque la gente pierde capacidad de compra. Entonces, ¿cómo se dinamiza una economía y se estabiliza? Con la capacidad de compra que tenga el ciudadano y el capital circulante en la economía. ¿Me entiendes? Pero aquí, ¿cómo controlamos que la economía ecuatoriana en bienes y servicios, productos, no sea lo más caro que hay? Pues eso nos impacta. De nada vale un estímulo tributario, no vale nada. ¿Por qué? Porque al empresario que le da el estímulo tributario lo traspasa al consumidor final y va a subir más el precio. Lo que ellos suben nunca baja y tú le das estímulo. Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Primero, apertura del mercado ecuatoriano. Si bien nuestro mercado es pequeño, es importante la apertura. Eso va a permitir que llegue más oferta de bienes y servicios, especialmente extranjeros, especialmente importados. Y el empresario ecuatoriano no debe tener miedo a eso, porque estoy seguro que si él pone una empresa, si un empresario lo está haciendo, es porque quiere que esa empresa rinda su fruto, perdure en el tiempo y no se va a tomar 1 o 2 años formalizándola para que solo le dure 2 o 3 años más. Mira lo peligroso de apertura de mercado. Te voy a poner un ejemplo. Yo soy carnívoro, como carne. Y tú vas a comprar una carne importada y compras una carne nacional que de aquí la exportan, y compras la carne importada que traemos. Resulta que la carne que de aquí importan y la ponen en el mercado en relación a la que me traen de otra parte, la de aquí es más cara. Esto es una locura, hermano. O sea, ¿cómo te explicas eso? Ahí tenemos los costos de producción, altos costos laborales, que de lo que hablamos hace un momento. Una reforma laboral va a ser importante para poder bajar los costos. Es un mercado muy rígido el que nosotros tenemos. Y esto no hablo que una reforma vaya a generar desempleo. Lo que hay que buscar es que se dinamice el empleo, la inversión. ¿Qué pasa con las condiciones actuales que tenemos en temas laborales? Eso ha generado que en el Ecuador existan 5.5 millones de personas entre desempleadas y subempleadas. Eso nos dice que algo no está bien. ¿Por qué insistir en el mismo modelo? Busquemos un modelo que genere apertura, que genere flexibilidad, para que el mismo ciudadano pueda decidir si quiere ser contratado de forma permanente, si quiere ser contratado de forma temporal, si quiere estar en tal o cual sector. Y hacia eso justamente hay que ir avanzando. Correcto. Eso va a ser atractivo en nuestro mercado de contratación
negocio, eso va a ser atractivo para los mismos, o va a estimular a que se genere más plazas de trabajo, lo que finalmente se necesita, y recaiga el peso en el sector privado y no en el sector público. A mí me preocupa algo sobre la planificación y la estabilización de la economía. Tú hablas, o todos hablamos, de la absorción de mano de obra, pero hablamos del trabajo formal, de la relación de dependencia. ¿Sabes cuánto eso significa en el Producto Interno Bruto para la economía de 420.000 personas que están en esa relación de dependencia? No representa ni siquiera el 35% de lo que produce la informalidad, que no están en relación de dependencia. Entonces, ¿por qué no encuentras para esa economía que te está produciendo un 60% de la dinámica económica? ¿Por qué no encuentras para ello una alternativa más allá del trabajo formal? Estímulos, lo que sea, para que se dinamice la economía, ellos crezcan en sus iniciativas empresariales y puedan incorporar mano de obra y dinamizar el mercado. Pero no se trabaja para eso, se trabaja para decir, hay tantos desocupados formales de la fuerza de trabajo laboralmente activa, pero preocuparnos de ellos y de los otros, porque los 5 millones, los 4 millones que están produciendo más que los que están en relación de dependencia. ¿Qué hacemos? Solo los tenemos para que consuman. Ahí están las distorsiones de la economía. Ahí están las distorsiones que justamente si nosotros ayudamos a la formalización de esa gran cantidad de personas. Pero no se ataca, nadie propone ir hacia ese sector. Pues. A ver, dime una reforma que diga, voy a recuperar y a cuantificar cuánto es el peso económico, ¿no?, de la dinámica productiva del país de estos sectores. ¿Y qué estímulo les voy a dar? ¿Cómo les voy a regularizar? ¿Quién está pensando en eso? Dime. Es que realmente es hasta tan obvio, porque el momento que yo lo formalice a toda esa cantidad de subempleados y empleados, ¿qué va a generar? Más recaudación tributaria, va a mejorar la situación de las pensiones, porque son personas que van a empezar a aportar a la seguridad social. Pero si seguimos teniendo problemas y no articulamos, no tenemos una verdadera estrategia que integre temas tributarios, temas laborales, temas de competitividad, vamos a seguir desarrollando un área, otra área no. Lo importante es que exista una reforma que transversal, que realmente afecte positivamente a los diferentes sectores y áreas que se necesitan trabajar. Perfecto, Jorge. Entonces trabajen ustedes en una investigación. Lo que yo estaba viendo el otro día es impresionante. O sea, estamos preocupados de un porcentaje formal productivo, laboral, y queremos hacerle para ellos una reforma laboral y descuidamos lo que más nos produce, lo que más economía nos está inyectando a los mercados, lo que más posibilidad de crecimiento tiene. Trabajemos para eso. Es importante que todos los actores se dan posiciones para poder justamente garantizar eso, porque sin lugar a duda, si no hay consensos, no va a ser posible llegar a reforma. Y en este sentido, los trabajadores, los sindicatos, los mismos empresarios, todos tienen que dejar posiciones. Yo sé que existe desconfianza entre los distintos actores por lo sucedido en el pasado, pero como mencionaba, este momento, esta coyuntura tiene que ser aprovechada como una oportunidad y no seguir lamentándonos o acusándonos, no, que en el pasado me hicieron esto, en el pasado me hicieron aquello, sino que dejemos esas posiciones y es importante que todos avancemos. Va a haber ganadores, va a haber perdedores. Lo que hay que buscar es que se puedan mitigar las situaciones perjudiciales para distintos sectores, pero al final del día quien tiene que ganar no es un sector o el otro, es el país, y eso es a lo que nosotros tenemos que promover. Sobre lo que tú analizas y desde el punto de vista de los movimientos laborales, gremiales, es una camisa de fuerza para incentivar todo este proceso de esa masa económica y de sujetos que van evolucionando en el desarrollo productivo. No les dejan oportunidad. Sí, sin lugar a duda, eso son unos parias, siendo tan productivos son unos parias. Puede ser, bueno. O sea, hay que trabajar para esos sectores. Hay que crear una regulación para esos sectores que dinamice, que estimule todo. Está bien, hagan la reforma del Código Laboral que va a ser para 340 personas, 40.000 personas, que son más o menos lo que están en relación. Pero háganlo para los otros, pues. Entonces, yo en verdad que ahí sí no entiendo. Algún asambleísta que me diga, señores, voy a presentar una propuesta de reforma, no al Código de Trabajo, voy a crear una ley del trabajo productivo informal. ¿Qué será productivo? Pero ahí está la ley de economía social y solidaria. Voy a hacer un reglamento, pero no, nadie, olvídate, eso es teoría, no funciona. Y eso realmente la ciudadanía no puede seguir esperando. La gente está harta, digo, ya la gente se va a los mercados, se desinfla y no compra. Compraba
10 cosas, ahora compra 4 cosas. Es que su poder adquisitivo cada vez está siendo más reducido, y es lo que mencionaba hace un momento. ¿Y por qué se le reduce su capacidad de compra? Porque las políticas públicas están orientadas justamente a eso. Entonces, ¿cómo tú quieres crecer en economía? Tiene que incentivarse el consumo, tiene que incentivarse la producción, tiene que incentivarse distintas maneras y formas de producción, de contratación, en fin, hay un sinnúmero de tareas por hacer todavía, y a veces creo que el discurso político no se aterriza suficiente al discurso práctico, al discurso económico. Aquí la gente no vive de ideologías, las personas lo que necesitan es condiciones para poder generar su riqueza, condiciones para poder trabajar, condiciones para poder satisfacer sus necesidades básicas, y aquí no se trata de izquierda y derecha, se trata de pragmatismo, que es lo que tiene que al final del día regir o normal las decisiones que se tomen en política pública. Y cuando tienes una calidad humana aquí en nuestro país, de gente que de la nada sale a la calle y produce. Entonces lo que tú dices, deme a mí un escenario de paz, de seguridad, no de incentivos, de confianza. Entonces yo, toda mi capacidad, mi potencialidad, las pongo en esa avenida a correr, pues. Pero me persigue. Abre un negocio, a los 5 días está clausurado. ¿Por qué? Porque le faltó tal permiso. Señores, abran los negocios. A los 6 meses yo voy a hacer una revisión si usted cumplió. Pero a los 6 meses ya mi negocio he visto que puede haber un poco sostenible. Van al otro día, lo andan persiguiendo. Hay que abrir un negocio, lo persigue. ¿Está abierto? Ah, ya abrió. Oiga, cerrado, clausurado. Lo abre y se lo clausura. Tiene que haber una política de estímulo y no de persecución. Tiene que haber una política de generar facilidad, no facilismo, facilidad. Por ejemplo, facilidad para invertir, facilidad para emprender. ¿Cuánto toma desarrollar un negocio en el Ecuador? Toma meses. Es una maraña de trámite tras trámite, permiso tras permiso, patente tras patente. Todo eso tiene que simplificarse para poder garantizar que se creen más puestos de trabajo. El ecuatoriano de por sí es alguien que quiere emprender, alguien que quiere salir adelante. Aprovechemos esas intenciones, aprovechemos ese potencial. Y sin lugar a duda también acompañarlo. Porque gran parte de la ciudadanía de los ecuatorianos no tiene un proceso de educación formal o no alcanzó los niveles suficientes de educación. Entonces necesita apoyo, necesita acompañamiento en tareas elementales para el momento de desarrollar un negocio, como administración, como contabilidad. Entonces tiene que haber un apoyo más efectivo al emprendedor y generar programas en los cuales se pueda articular la empresa privada con esos emprendedores para financiar dichos emprendimientos, para poder generar encadenamientos productivos. Ojo, no estoy hablando de que el financiamiento venga del sector público, porque si no se va a terminar convirtiendo en una preventa política, como sucedió con el famoso 555 muchísimos años atrás. Entonces, ¿cuánta plata se llevaron? Se perdió millones de dinero, cartera vencida por más del 50%. La gente se olvida. Y hay que ahorita están haciendo lo mismo, dan créditos sin ningún control. No importa que usted esté en el buró de crédito, no importa que no tenga cuidado una nada, venga nomás y tome 5.000, 4.000, 100.000. Jorge, hay un organismo internacional con sede en Washington que ha dicho que el plan económico presentado al Fondo Monetario conllevaría más recesión y aumento del empleo. Y yo digo, ¿y yo para qué quiero convenir con el Fondo Monetario mediante una carta de intención si al final de cuentas me va a llevar a una recesión que yo no quiero y me va a llevar a un aumento de la desocupación que tampoco quiero? Entonces no firmo nada con el fondo, pues. Hay que tener presente que son partes de los ajustes que se van a dar. La idea es una visión de largo plazo y que la economía vaya generando paulatinamente una capacidad de crecimiento importante. Y por eso justamente que si bien se anuncia o se proyecta crecimientos negativos para este año, 0%, exacto, del 0.5 para el próximo año, ya hay una senda de expansión para el 2021 y 2022. Pero es parte justamente de todo ese ajuste que hay que hacer por ese imaginario que nos vendieron, por ese ilusionismo económico que nos vendieron, por ese jaguar latinoamericano que nos vendieron el gobierno anterior. Y es parte de todo eso, es decir, esas son las lecciones que tenemos que dolorosamente aprender y no volver a cometer esos errores. Hay ajustes en la economía que hay que hacer definitivamente, pero es parte del crecimiento que se espera generar en el largo plazo. Y uno de esos puntos que quiero acotar, parte de los compromisos con el Fondo Monetario es justamente mejorar las finanzas públicas, aumentar los ingresos tributarios.
y no necesariamente significa aumentar tributos. Yo puedo aumentar los ingresos tributarios, como lo mencionamos hace un momento en esta conversación, a través de una reducción de tributos para generar más consumo y dinamizar más la economía. No pensemos que la fórmula siempre va a ser aumentar impuestos. ¿Usted está a favor de que se concesionen las empresas públicas? Por supuesto que sí. Y es que es imprescindible que se genere esa concesión, y no estamos hablando, y esto más que todo para quienes nos escuchan, no estamos hablando de privatización, estamos hablando de concesión en la cual se está cediendo la administración. No se está perdiendo el bien público como tal. Y de alguna forma veo mucho la prensa, escucho algunas personas que comentan, no, es que son las joyas de la corona, cómo vamos a deshacernos de las eléctricas, etcétera. Pero veamos más allá. ¿Por qué generan utilidades? Generan utilidades porque están jugando con la cancha a su favor. Las empresas públicas están libres, son monopolios, están libres de pagos de algunos tributos. Entonces, obviamente, van a generar el mercado a competir, pues, hermano. Y vamos a ver realmente qué ocurre. Y con eso justamente que destaca Stanley, un caso puntual, las telefónicas. ¿Qué pasa con CNT? CNT genera la sexta parte de utilidades lo que genera Claro y Movistar juntas, y lo genera con el doble de trabajadores que estas dos compañías tienen juntas. CNT tiene como 7.000 trabajadores, 9.000, perdón, es la cifra, y mientras que Movistar y Claro juntas tienen casi 5.000 y generan 6 veces más utilidades que CNT. Ahí vemos las eficiencias del mercado. Y eso que CNT fue para los principales motivos para concesionarla, entonces. Por supuesto, que es importante la competencia, eso va a ser favorable para los consumidores, eso va a ser favorable para todos, va a haber inversión, y uno puede decir, y aquí sí es necesario que los sindicatos trabajen a favor del país. No se puede trabajar en función de 7.000, 8.000 personas cuando son 17 millones ecuatorianos los dueños de esas empresas públicas, y hacia ellos tienen que apuntarse las medidas para mejorar su bienestar. Y para terminar, la situación del IES, ¿cómo la recompondría usted? Bueno, se está discutiendo ahí desde subir las pensiones, subir la tasa de jubilación. Es importante aquí que exista una concesión de servicios, aquellos que el IES no pueda atender, que se sean concesionados a empresas privadas. Debería abrirse el mercado de la seguridad social de tal forma que entren empresas a competir y captar fondos. Eso va a ayudar incluso a que se reduzca las personas que debe atender el IES, porque muchas personas están en capacidad de poder cancelar una seguridad social privada, y el IES podría enfocarse con los que realmente necesita atender a aquellos sectores con ingresos económicos medio bajo, que no pueden ir a una seguridad privada, y eso ayudaría a mejorar sustancialmente, considero. Yo creo que la competencia debe ser fundamental para que el IES pueda mejorar sus condiciones. Muy bien, Jorge Carlos León ha estado con nosotros para explicarnos su visión respecto a la evolución de la economía de nuestro país, y que vemos no son buenos indicadores. Por lo menos entre este año y el otro año no habrá crecimiento, un poco el diagnóstico, pero habrá endeudamiento. Entonces uno se pregunta, y lo que preguntaba Alcides, nos endeudamos para no crecer y para no tener oportunidad y para aumentar el desempleo. Estos contrastes son poco comprensibles en el desarrollo de una economía, pero así están las cosas planteadas. Esa es la realidad económica de nuestro país. No tenemos que inventarla ni hacernos pajaritos en el aire. Tenemos que actuar en una convivencia económica sobre estas realidades. Lo mejor es saber en qué condiciones estamos, antes que imaginarnos otra forma de vida, porque que no la vamos a poder realizar. Vamos a tener que invitar para conversar de otros temas. De otros temas que quedan pendientes. Las evaluaciones de las universidades y la eliminación de las categorías. Y quiero hablar también sobre el tema del sistema financiero bancario en el país. Han bajado los depósitos, sin embargo hay estímulos de préstamos internacionales para bancarizar muchos servicios. A veces uno no encuentra explicación. Son contrastes. Gracias por haber estado con nosotros, Jorge Carlos León. A ustedes por vuestra sintonía. Lo que continúa en nuestra programación habitual es